¿Qué hace que exista un vínculo laboral? Todos los contratos laborales te dan derecho a prestaciones sociales. Si la reforma laboral va a afectar a alguien, va a ser a los aprendices del SENA. Dice que se va a crear algo que se llama Crea Empleo para los jóvenes, pero no dice cómo, ni cuándo, ni dónde. La reforma de Gustavo Petro, a mi parecer, termina perjudicando muchísimo más a los jóvenes. Entonces tú tienes que sopesar o la experiencia o la plata. ¿Qué hace la reforma laboral con estos aprendices del SENA? Uno de joven solo quiere emplearse, no está pensando en la formalidad. ¿Qué opciones reales tiene ese joven hoy en este panorama político? Como el hecho de que se reduzca la jornada laboral de esta forma y además se incrementen los costos en recargos va a perjudicar realmente al trabajador. Es importante que el joven empiece a concientizarse sobre el ahorro, sobre cómo crear empresas. ¿Qué incentivos tiene ahora el empresariado para decir voy a contratar a un aprendiz del SENA? ¿Cómo enlazamos la educación con el empleo? ¿Cuánto cuesta hoy para un empresario tener un trabajador formal que gane el salario mínimo? Bienvenidos a este nuevo capítulo del podcast Mi Generación. Hoy ya en 2026, que por cierto espero estén teniendo un gran inicio de año, vamos a tocar un tema muy importante, pero es que es, creo yo, el que más nos interesa a los jóvenes, el tema laboral. Y para eso vamos a hablar con la gran abogada Diana. Diana, ¿cómo estás? Hola Jerón, ¿cómo estás? Un gusto estar aquí contigo. Diana, ha sido un gusto conocerte porque aparte yo creo que nosotras tenemos algo en común. Sí. Tú eres abogada, experta en derecho laboral, te apasiona el derecho laboral, pero ¿qué es lo que más te apasiona dentro del derecho laboral? Yo, dentro del derecho laboral, la seguridad social y las pensiones, me dedico mucho a estos temas y también al derecho laboral, poderle hablar a las personas y a los jóvenes de manera tranquila, sin tanto tecnicismo. Bueno, entonces creo que llegaste al lugar indicado porque digamos aquí en este podcast Mi Generación, el objetivo que nosotros tenemos es que los jóvenes, mi generación, justamente entiendan la seguridad social como un tema propio, como algo que nos afecta directamente. Y antes de empezar con eso, cuando nosotras nos conocimos, yo me fijé en algo y es que tú eres muy joven. O te ves muy joven. Me veo. Sí, puedo preguntar, yo estoy empezando el podcast preguntándole a todos los participantes qué edad tienen. Yo tengo 42 años, sí, 42 años. Tienes 42 años, te ves muy joven. Bueno, muchas gracias. Pero sí, 42 años, pero igual mucha experiencia. Total, no, y también estás muy joven. Y uno dice, bueno, ¿cómo una persona tan joven, digamos, porque la gran mayoría de abogados laboralistas que uno conoce en el país, uno, son hombres. Sí. Hombres, dos, tienen muchos años, y con muchos años me refiero a abogados laboralistas que ya tienen como 70 tal vez, sí. Obviamente que siguen ejerciendo la profesión, que son grandes abogados, demás, algunos profesores en mi universidad y demás, pero hombres y grandes. ¿Cómo tú, una mujer joven, empezó a interesarse por el derecho laboral? ¿Cómo nació ese enamoramiento? Bueno, ese enamoramiento nace porque mi mamá, pues cuando yo era niña, yo soy hermana mayor, y yo veía a mi mamá trabajar 3 jornadas, en la mañana, en la tarde y en la noche. Y a mí me empieza a interesar todo este mundo del derecho laboral cuando veo que mi mamá no tiene derecho a una pensión. Y yo, ¿cómo es esto posible? Ajá. Entonces, cuando yo digo, ¿qué fue lo que pasó? Encuentro finalmente que mi mamá trabajaba, pero nunca le cotizaban. Entonces me empiezo a interesar por el derecho laboral. Posteriormente, cuando yo salgo del colegio a trabajar, también me empiezan a tumbar, no me pagan cosas, y yo, ¿cómo así? Entonces me empieza a interesar mucho el derecho laboral y digo, yo quiero saber sobre esto. Claro, o sea, fue por una experiencia propia, pues, de tu mamá, y luego una experiencia propia que tú dices, esta cosa me toca a mí. Sí. Y tenías, pues, estabas en el colegio cuando lo de tu mamá. En el colegio salí a trabajar, a los 17 años salí del colegio, no encontré nunca empleo, así que tenía que coger cualquier trabajo informal, lo que fuera, claro. Y a los 18 años esperando que me contrataran en alguna parte a esa edad, y a esa edad ya me empecé a emplear, pero pues de una manera que no me pagaban todos los aportes y demás. Claro, o sea, yo creo que ya ahí ya tenemos la primera demostración de cómo el derecho laboral nos toca desde el primer momento. A mí, por ejemplo, yo hasta el momento no he tenido ningún trabajo formal, es decir, pues digamos, yo soy independiente, sí. Entonces cotizo a pensión, tengo ya casi 2 años cotizados. Ah, no, claro, la mayoría no cotiza. Yo desde que me gradué, desde que cumplí la edad, yo dije, Dios mío, si yo hablo de pensiones, yo tengo que dar ejemplo, yo tengo que cotizar, claro, al sistema de pensiones, y me afilié, corrí y dije, este es el fondo de pensiones que más me gusta, me afilié. Pero esas son papeleos y cosas que uno no los prepara en la vida. Tal cual. Entonces, por ejemplo, yo tuve un problema muy grande cuando fui a sacar mi RUT. Sí. Y ahora que estos papeleos, los impuestos y demás cosas, esas cosas son difíciles, digamos que uno nunca le hablan de eso. Nunca.
Nunca. Y no es que sea difícil, ¿sabes? En realidad es que no nos informan sobre eso. Las redes sociales están llenas de contenido, pero contenido valioso muy poco. Entonces es esa invitación a los jóvenes como tú a que nos informemos de canales de verdad donde te enseñen lo básico. Yo sé que la DIAN debería enseñar para dummies cómo se puede sacar un RUT, la Cámara de Comercio decir, oiga, mira, así se puede constituir la empresa, y así lo hacen, Total. sí, así lo hacen, pero debe haber desde la educación básica más educación para decirte, mira, si puedes emprender o si te vas a emplear, esto es importante. Sí, yo creo que es un reto fundamental que deben tener en cuenta quienes estén aspirando en este momento a la presidencia, al Congreso y Sí, demás, deben tener en cuenta que la educación financiera falta en los colegios totalmente. y aún falta completamente en la universidad, porque uno Totalmente. realmente no sabe. Pero me parece curioso que aún sin esa educación tú te hayas interesado, digamos, fijado por el tema de tu mamá. O sea, ¿cuántos jóvenes, niños viven situaciones similares en sus casas y seguramente no se habrán fijado en eso? Entonces tú siempre quisiste, o sea, tú saliste del colegio y dijiste, yo voy a ser abogada, voy a ser laboralista. ¿Fue No, así? no. ¿Cómo fue? Mira, yo, como estaba contando la historia, yo estudié en un colegio público, que es el INEM, Ujú. ¿sí? Vivía en Bucaramanga y cuando mi papá muere nos vinimos a vivir a Bogotá y me trasladan al INEM del Tunal. Entonces yo terminé mi colegio en el INEM del Tunal y que iba a pensar yo que iba a estudiar en la universidad ni nada por el estilo. Ujú. O sea, yo tenía que encontrar un trabajo para ayudar a mi mamá porque yo era la hermana mayor, Ok. ¿sí? Entonces de ahí nace como toda esa responsabilidad de, bueno, ¿yo cómo hago, cómo ayudo en la casa? ¿Sí? De ahí entonces empiezo a mirar, bueno, cómo me empleo, en qué me empleo, y lo más fácil era en ventas. Y yo empecé mi mundo laboral vendiendo ¿Y productos. tenías contrato? ¿Cómo era? Contrato, si yo empecé con un banco a trabajar en el sector O sea, tu financiero. primer trabajo ya fue con contrato laboral. No, mis primeros trabajos fueron informales como un año con Ok. abogados y cosas así, pero vuelvo y te digo, yo no pensé que fuera a estudiar en la universidad. Luego entré a trabajar en un supercade recibiendo servicios públicos y eso sí fue formal y ahí ya empecé a decir, oiga, yo tengo que ahorrar. A mí lo que me gano acá, pues me queda una platica libre, igual tengo que ayudar a mi mamá y demás, pero tengo que empezar a ver la manera de ahorrar. Ujú. Entonces ahí empieza esa idea de cómo voy pagando la universidad. Y mira que la gente que te rodea también tiene mucho que ver, porque los chicos con los que yo trabajaba en este supercade, ellos me decían, no, pues busca cómo ahorrar y métete a la universidad. Ujú. Así que por allá saqué una cuenta corriente y con chequera financié el primer semestre de Derecho en la universidad, Ok. estudié en la noche. Mi intención siempre fue estudiar de día, pero no tuve la oportunidad porque era eso, Tenías que endeudarme trabajar o al mismo ayudarle a mi mamá. tiempo. Exacto. Bueno, y digamos, una cosa que uno como joven se pregunta es, o que alguien que esté viendo esto dice, bueno, y Jerón, ¿por qué pregunta si es formal o si había contrato? Cuando yo vi mi clase de laboral individual, me di cuenta que existen una gran cantidad de vínculos. Digamos Total. que uno usualmente dice, o sea, como pensaba yo, no, por prestación de servicios Sí, y por nómina. Ya, total. digamos, uno se resume a pensar en eso, pero es mucho más amplio. ¿Cómo es? Totalmente, totalmente. Mira, uno como joven dice, no me importa que me den el trabajo que me den, no importa si es, o sea, no le pone cuidado a qué tipo de contrato, ni a si le pagan la seguridad social, si le pagan la salud, si lo formalizan, o sea, uno de joven solo quiere emplearse, no Mm. está pensando en la formalidad. Por eso cuando tú ves hoy en día hay muchos jóvenes ocupados, que eso no es lo mismo que formal. Ujú. Formalizado es una cosa y ocupado es otra. Entonces hay muchos jóvenes ocupados en la informalidad trabajando porque la necesidad es inmediata, pero no están formalizados y en ese momento no importa porque se tiene la idea de que nunca me va a pensionar, de que yo para qué, que eso no me sirve y que hágale mientras ahí. Entonces uno se conforma como joven con muchas cosas, pero es que le toca. O sea, no todos los jóvenes tienen las posibilidades de encontrar un empleo formal o de que lo Ujú. contraten de manera formal. Pero qué es encontrar un empleo formal? Digamos, en términos de un contrato, ¿qué significa? ¿Qué sería diferente para un joven que hoy está independiente Sí. o que está solamente ocupado o que tiene prestación de servicios? ¿Cuál es la diferencia? Claro, en los contratos de prestación de servicios, cuando mucha gente te dice, bueno, que es lo común porque hay muchos chicos freelance o porque hay muchos contratos que se presentan así en el mercado digital, el contrato de prestación de servicios no te incluye como tal muchas prebendas como son las prestaciones sociales, como de pronto una afiliación a ARL, porque en contrato de prestación de servicios tú pagas salud y pensión. Lo tienes que Ujú. pagar y presentar para que te paguen con tu cuenta de cobro tu contrato en algún lugar. O sea, Cuando de hay lo que tú ganas en prestación de servicios debes sacar
un Sí, porcentaje para pagar tu planilla. tal cual, la Listo, planilla. entonces, si hoy yo me meto a Computrabajo, qué sé yo, y me sale que tengo una oferta por contrato de prestación de servicios de 1.800.000, no es que me Eso es vaya menos del mínimo. a entrar 1.800.000, es que me Claro, va a tocar pagar una planilla, que la planilla hoy con el mínimo está costando 400.000, 404.000. sí. 400 me toca pagarla a mí. Sí, Por eso sé 400. cuánto vale. Exacto. 404.000 pesos exactamente vale. Entonces yo al 1.800.000 le tendría que descontar eso. 1.400.000 y el salario mínimo está en millón 1.300.000. cuatrocientos Sí. veintitrés o sea, date cuenta que vienes a devengar Menos. menos de un mínimo y te exigen ven y me cumples horario y ven y entonces ¿qué estás haciendo? ¿Dónde estás? Ujú. Entonces eso es el contrato de prestación de servicios que hoy en día se ve que en el mundo laboral lo llamamos mucho el contrato de realidad cuando se desdibuja. Ahora, los contratos formales pueden ser a término fijo, obra-labor, un contrato a término indefinido, ¿sí? Eso es en su mayoría la clase de contratos Y laborales. digamos, yo sé que esto puede sonar, ustedes van a decir, pero ¿por qué está preguntando tantas cosas de eso? Pero es que es importante. Yo quiero que hablemos de cada uno de los contratos que Ujú, hay, ujú. porque cuando uno sale al mundo laboral, ¿qué tal? Yo salga y me digan, no, voy a contratar por hora labor. Y es lo ¿Cómo más así que usual. obra labor? ¿Qué rayos es obra labor? ¿Qué significa? ¿Me van a pagar lo mismo? ¿Me van a poner unas horas? ¿Cómo van a hacer mis horarios? ¿Cómo es? Entonces vámonos uno por uno. Empecemos Listo. justo por ese que fue el que en clase, cuando lo vi en clase me llamó más la atención. Contrato de obra labor, ¿cómo funciona? Listo. Bueno, es importante precisar que todos los contratos laborales te dan derecho a prestaciones sociales. El hecho que sea hora labor fijo, indefinido, igual tienes derecho a las prestaciones sociales, proporcional o completo el año, como corresponde, ya lo vamos explicando. Entonces, ¿qué es el contrato de hora labor determinada? Normalmente cuando uno está muy joven dice, no, pues yo me voy a una empresa de servicios temporales a ver en qué me emplean. Y Ujú. la mayoría de empresas de servicios temporales usan ese contrato de hora labor, ¿sí? Sí. Hora labor determinada. Por ejemplo, viene la época, no sé, de presentaciones de rentas, entonces venga chino, ayúdeme aquí a armar el Ujú. archivo, eso es un contrato por hora labor. Cuando termine de ajustar todo ese carpeterío me avisa y terminó su hora labor y ahí se acabó el O contrato. sea, son contratos en los que cumples o no cumples horario. Sí, O, claro, si ok, cumples horario, es un contrato laboral normal, solamente que su objeto es por una hora labor perfecto. determinada. Ujú. Perfecto. Bueno, bueno, hay algo aquí que nos faltó hacer la diferenciación y es qué hace que un contrato sea laboral. Es decir, qué hace que exista un vínculo laboral. ¿Por qué en prestación de servicios no me pagan las prestaciones y por qué en obra labor, por ejemplo, sí? Claro, porque la prestación de servicios no es un contrato laboral, precisamente, es un Ujú. contrato que normalmente se suscribe para que se preste determinado servicio porque eres profesional, qué sé yo, haciendo Ujú. videos, haciendo, no sé, marketing y Ujú. determinadas cosas. Pero el contrato laboral es porque tú ya eres mío, ¿sí me entiendes? O sea, Claro. tú trabajas para mí en un horario laboral que pues, vamos para 42 horas semanales y Ujú. porque ya yo tengo la disponibilidad de tu tiempo, es como si me vendieras tu tiempo en realidad. Ok, ¿Sí? En el de prestación de servicios no debería ser así. debería. No No debería. debería, sí. Sí, O sucede, sea pero que en prestación de servicios yo no soy empleado. no. Tú no eres empleado, Yo soy un prestador de tú servicio. prestas servicios. Tú prestas Entonces se servicios. supondría, pregunto yo, infiero yo, que en un contrato de prestación de servicios, que es la gran modalidad que están los jóvenes, por eso es que yo hago tanto ahínco con esto de prestación de Y en servicios, el Estado. sí, y en el Ujú. Estado, sin embargo uno se encuentra con que hay subordinación. Sí. Y entonces ahí uno dice, ¿qué tan prestación de servicios es esto? Porque entonces pues hay subordinación, además es un contrato que debes hacer tú, o sea, prestación personal que debes Sí. hacer tú, no es como que yo, por ejemplo, tenga un contrato en el IDRD en el que yo tenga que cuidar un parque de prestación de servicios y yo les diga, ay, no, voy a amanecer cansado, voy a mandar a mi hermana y que mi hermana vaya y cuide el parque que compra el mismo servicio, que vaya ella. Eso Mm, eso no puede pasar. no. Hay Exacto. ¿qué sucede? Digamos, cuando uno se empieza a dar cuenta que el contrato de prestación de servicios se desdibuja y más bien tiende a tener esa subordinación, esa prestación personal del trabajo, etcétera, ¿qué pasa? ¿Qué pasa o qué debería pasar legalmente? Bueno, legalmente, la verdad es que eso lo conocemos nosotros los laboralistas como contrato realidad, ¿sí? Ujú. Entonces, cuando se empieza a desdibujar y convertirse en que tú estás disponible, en que cumples horario, en que prestas personalmente el servicio y que páseme ahí una cuenta de cobro para disimular que es prestación de servicios, pero te pago un Ujú. salario, ¿sí? Que muchas veces cuando tú revisas esos contratos de prestación de servicios, están hasta mal hechos, ¿sí? Están hasta mal hechos. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Cuando está ese contrato y tú ves que se está convirtiendo en un contrato laboral, pues tú podrías demandar eventualmente para que
para que eso un juez declare y diga, esto es un contrato laboral. Pero ahí es donde uno piensa, uy, ¿qué hago? Si Claro, demando, si entonces demando, me me van a clavo el coger cuchillo. entre Sí, ojos, tal cuánto cual. va a demorar, tal. Bueno, pero yo por eso digo que es lo que debería, porque en realidad pues es evidente que no sucede Sí, mucho, pero hay una cosa que yo pienso que nos debe quedar muy clara a nosotros como jóvenes y es esa diferencia de cuáles son los tres elementos que hacen que un contrato sea laboral o que yo tenga un vínculo laboral o que simplemente total. sea yo un prestador del servicio. Exacto. No. Entonces, todo contrato laboral sí o sí lleva una subordinación. Ujú, Eso ya incluye la disponibilidad incluso. O sea, puede que tú estés aquí, pero si te dicen, oiga, esté pendiente, esté en la jugada porque lo voy a llamar, eso es disponibilidad, eso es subordinación. ujú, Adicional a eso, pues un salario que te paguen por ese servicio que tú estás prestando. Y adicional a eso, pues que haya una prestación personal del servicio. ujú. No solo eso también, sino que te digan porque llega tarde, pues venga, le aplico el reglamento, le voy a poner una sanción, no venga hoy y le voy a descontar el día, o sea, Sí. cosas de ese estilo hacen que sea un contrato laboral. Ok, bueno, entonces ya sabemos cuando hay esos tres elementos, Ujú, sabemos que estamos ante un contrato laboral en el que por ende debemos de vengar nuestras prestaciones. total. Y no nos pueden decir, no, es que usted tiene que pagar su planilla, pero Sí, bueno, ese sí, es el mundo ideal de sí. cómo funciona, que realmente sabemos que no es así. Ujú. Ahora sí, ya salimos de lo que no es un contrato laboral y estamos en los contratos laborales, ya hablamos de hora labor, ¿qué otros existen? El término fijo. El Ujú, contrato término fijo es un contrato que se usa normalmente para alguna labor o alguna tarea que tiene un término que tú sabes que tiene fin en tal época del año. Entonces, ujú, normalmente, voy a poner el ejemplo de los profesores, pero hay otros términos, ujú. otros contratos a término fijo. Los profesores, tú sabes que empiezan en enero, terminan en diciembre. Esos Sí. son fijos anuales, fijos anuales. Aunque entró la reforma laboral y modificó un poco el tema del contrato término fijo, el de los profesores no lo tocó, pero sí el término fijo como venga. Yo estoy viendo que aquí muchas empresas me están poniendo el término fijo a 10 y 20 años. Hay que tener en cuenta que el contrato término fijo Este máximo. venía siendo indefinido, no como contrato como tal, sino que podía ser fijo e indefinido en el tiempo. O sea, Ok. siempre fijo y alguien podía tener un contrato de término fijo un año por 20, 30 años. La reforma quita eso y dice, no señor, va hasta 4 años. ¿Sí me explico? Entonces Sí. dice, hasta 4 años término fijo. Entonces es el término fijo, pero tiene derecho a todas las prestaciones, todo lo de ley. Ok. Sí. Y término indefinido. Término indefinido, pues claramente, como dice la palabra, no hay un término de terminación del contrato, Ujú. por lo cual se puede terminar en cualquier momento, ya sea por justa causa o simplemente sin justa causa, cualquiera de las dos. Listo. Por ejemplo, si yo me gradúo mañana de la universidad Ujú. y me contratan a mí en una firma de abogados, vamos, un contrato laboral, perfecto, lo hacemos, y me dicen, usted entra en prueba, periodo de prueba. Ujú. ¿Qué es eso de periodo de prueba? ¿Cuánto tiempo me pueden despedir? ¿No me pueden despedir? ¿Qué pasa? Bueno, hay una claridad antes y es que el contrato, para que lo tengan claro, porque hay mucha gente que dice, es que es verbal, no hay ningún contrato. El contrato verbal es indefinido. Es. ¿Sí? Sí. O sea, todo contrato verbal se entiende indefinido, porque Ok. muchas veces no hay ningún contrato firmado, no hay nada, ¿no? Si es verbal es indefinido. Ahora, para la pregunta que me haces, ese periodo de prueba debe constar por escrito, ¿sí? Y lo que dice la ley es que máximo hasta 2 meses. Esto es en los contratos indefinidos. Cuando es un contrato término fijo de hora labor, va hasta la quinta parte del tiempo que se estime que dure el fijo ¿Y qué o la sucede hora. durante ese periodo de prueba? ¿A mí me pagan igual? Sí, total, ¿A mí me pueden despedir? total. Te pueden despedir. ¿Y qué pasa si me despiden? Bueno, mire, entonces está el periodo de prueba. ¿Para qué es el periodo de prueba? Para yo conocer la persona, venga, cómo trabaja, cómo lo hace, si lo hace bien o no, Ujú. cumple con las expectativas o no. Entonces, si pasan, supongamos término indefinido, 2 meses. Si pasan 2 meses y yo veo que la persona bien, cumplió todo bien, bien, sigue común y corriente. Pero si yo veo que en los 2 meses o en ese tiempo máximo 2 meses la persona no cumple No con lo rinde que las yo requiero, expectativas. pues yo puedo terminar el contrato y decirle, Ujú. oye, no pasaste el periodo de prueba, pues en resumidas cuentas, pero yo debería explicarle o retroalimentarle, decirle, venga, por esta razón, venga, chino, es que usted llega tarde, venga, es que usted, lo que sea, se Y acuesta a si, dormir. y si a ti te despiden estando en un periodo de prueba, no tienes derecho a indemnización. No habría derecho a Eso es muy indemnización. importante. No habría derecho a indemnización, claramente. Sí. Porque, bueno, si todo esto en un campo de que estamos contratados con un contrato laboral, sea el que Sí, sea, pero contrato laboral. sí, No, nada de esto es con prestación de servicios. no, no. Prestación de servicios es
Pero se ve, ¿no? En la vida real. Ah, no. Ah, no, te tengo prestación y también periodo de prueba y periodo de prueba no te pago nada, ven gratis, porque lo he visto. Eso sucede, Sí. lastimosamente sucede mucho y nos sucede justamente a los jóvenes, que es a los Sí. que nos ven inexpertos, nos ven sin experiencia. Y justamente hablando de la experiencia, yo quiero preguntarte, mira, nosotros tenemos un dilema porque uno va a ver plazas laborales y sale que necesitas, o sea, para ganarte 2 salarios mínimos, hoy como abogado, Sí. necesitas tener 3 años de experiencia. Ujú. Yo digo yo, 2 salarios mínimos es muy poquito en comparación a todo lo que ha tenido que pagar, por ejemplo, pues yo estuve en el Rosario, Ujú. como para decir toda la experiencia que he aprendido, los grandes maestros que he tenido, Sí. etcétera. Y aunque yo sé que no tengo experiencia laboral, voy a entrar a un mercado laboral en el que me van a pagar 2 salarios mínimos, pero me piden 3 años de experiencia que cómo voy a tener si no me contratan. Bueno, Entonces uno dice, pero al fin, ¿qué hago? sí. ¿Cómo es esa situación en los jóvenes? Sí, mira, eso es una situación muy frustrante porque he visto publicaciones que dicen se busca abogado junior, junior con 3 años de experiencia y es salario inbox, ¿sí? O sea, no te Sí, lo no lo publican ellos, dicen sino los funean en redes claro, no sociales. lo dicen por lo vergonzoso que Nunca, puede sonar. claro. Entonces, en esos casos, pues lamentablemente, como está el tema del trabajo para el joven, lamentablemente muchas veces el joven tiene que aceptar, ¿sí? Ujú. Tiene que aceptar y decir, pucha, 2 salarios mínimos, pero pues ¿qué hago? ¿Es eso o poner algo en mi hoja de vida que trabajé en algo y tengo Claro. experiencia? Entonces tú tienes que sopesar o la experiencia o la plata, ¿sí? Sí, es un problema, Sí. digamos, que tenemos aquí en Colombia grande. Sí. Y entonces, cuando uno dice, bueno, ¿qué alternativas tengo yo? Entonces uno dice, no, yo voy a emprender. Sí. Listo, voy a emprender. En Colombia es imposible emprender. No. O sea, es carísimo. Total. Es muy costoso. Entonces, ¿qué alternativas laborales reales tiene un joven? No lo pongamos en mi ejemplo, sino pongámoslo en un ejemplo. Por ejemplo, mi hermano, diseñador de la Universidad CUN, Sí. que no es una universidad de lujo, es una universidad común y corriente, Sí, normal, normal. una buena universidad, Sí. pero que el nombre de la universidad no le pesa en la hoja de vida, como dirían los abogados del Rosario, del externado, tal. ¿Qué opciones reales tiene ese joven hoy en este panorama político? Pues mira, yo te voy a amarrar eso un poco a mi historia y es yo estudié en la Católica en la noche, en la Universidad Católica y cuando yo salí a buscar empleo nunca me dieron empleo en ninguna firma porque no era de X Claro, universidad. qué horror. Entonces, ¿qué me tocó? Pues mire a ver cómo emprende, ¿cierto? Sí. Entonces dije, bueno, pues voy a montar mi firma, pero eso tampoco era tan fácil porque contrate el contador, contrate el abogado, contrate el... Bueno, en fin, todo eso generaba unos gastos. Entonces, ¿qué tocó? Pues ver la manera de emplearme por prestación de servicios, digo yo, emplearme por prestación, y bueno, y presté servicios para Colpensiones en ese entonces. Okay. Pero a lo que voy es que muchas veces uno no tiene posibilidades. ¿Por qué? Porque la educación básica y todo lo que se ve en los colegios está un poco fuera de la realidad que se vive en la juventud. Entonces, ¿qué posibilidades se tiene? Yo creo que capacitarse en otras habilidades diferentes a lo que uno está estudiando. O sea, ya hoy en día, sí. Duro, o sea, y aparte, eso yo creo que es muy impactante porque uno dice, no, yo soy abogado, me gradué como abogado, me voy a dedicar a ser abogado. Y tal vez no me voy a dedicar a ser abogado, o tal vez las cosas van a salir diferente, o el mercado laboral no quiere más abogados, o en fin, digamos, es muy difícil. Pero si hoy un joven quisiera hacer empresa, alguien que esté viendo esto dice, yo quiero hacer empresa, ¿cómo hago para hacerla formalmente? ¿Qué tiene que hacer? Pues lo primero es acudir a los mecanismos o a las herramientas gratuitas que se ofrecen. Entonces, pues digamos en el caso de la Cámara de Comercio ofrece muchos programas donde ven te enseño cómo formalizarte. Incluso yo los tomé en principio cuando no tenía con qué pagar. Y es un buen camino tomar esos cursos y demás que ofrecen las cámaras de comercio, el gobierno, los gobiernos distritales, muchas entidades que te dicen ven te enseño cómo se hace. ¿Sí? Yo creo que procurar buscar esas oportunidades que son gratuitas. Pero digamos en cuanto al papeleo, que entiendo es bastante, o sea, tú debes registrarte ante la Cámara de Comercio, pero ¿qué más debes hacer? Bueno, ¿eso cuesta, por ejemplo? Claro, obviamente ahorita hay muchos beneficios para los jóvenes que si quieren registrar la marca, porque eso también es súper importante. Entonces hay muchos beneficios si quieres crear empresa y eres alguien menor de 28 o de 35 años, hay beneficios y por lo general no cuesta y te hacen unas reducciones en las rentas y demás, pero después va a cobrar, te van a cobrar. Sí. Entonces sí, claro, cuesta porque igual tú necesitas un contador, sí o sí. O sea, para empezar se necesita un contador y eso fue uno de los grandes errores que yo cometí. Yo me lanzo así y después como 6 años después,
necesitaba un contador. Necesitaba un contador, tal vez Pero había no que tenía hacer. cómo pagarlo, Sí. ¿sí? Entonces, si cuesta, claro que cuesta. Bajito 1.000.000 de pesos constituir una empresa y salir a la luz y bueno, ¿y ahora cómo Bueno, ¿y vendo? ahora cómo la voy a mantener? ¿Ahora cómo la Sí, saco a flote? exacto. Y sabemos, como ya lo hemos dicho, que las dificultades para trabajar en Colombia son muy grandes. Mm, Uno, es difícil emprender. Dos, los contratos por los que te van a contratar, lo más seguro es que no son contrato laboral, por ende no vas a tener un aporte a pensión de parte de tu empleador, no vas a tener empleador, en fin. Y si cuentas con la buena suerte de tener un contrato laboral, pues lastimosamente son muy pocas personas las que sí, cuentan de mi generación con esa buena suerte. sí, Entendiendo que estamos en un problema, el sistema entonces laboral debe ser reformado, total, debe ser total, reformado. total. Pero viene la reforma laboral entonces de Gustavo Petro, que todo el mundo dice, no, es que estamos muy mal, lo cual yo diría, bueno, muy mal, estamos mal, necesitamos una reforma sí, pero la reforma de Gustavo Petro, a mi parecer, termina perjudicando muchísimo más a los jóvenes, es decir, agrava la situación. ¿Tú qué opinas sobre esa reforma laboral? Mira, hablando de los jóvenes, vámonos. Si bien es cierto, dice que se va a crear algo que se llama Crea Empleo para los jóvenes, pero no dice cómo, ni cuándo, ni dónde, ¿sí? ¿Y Uno, qué se supone que es ese se programa? supone que es un incentivo que se le va a dar a las empresas para que contraten jóvenes, pero pues lo están ahí todavía Mm. trabajando. Segundo, el tema de los aprendices. ¿Listo? Entonces están todos los aprendices SENA y entonces ahora todos van a ser trabajadores. No, Bueno, a partir de ya todos son trabajadores y yo ayudé ya con eso. no. Y eso no está bien. ¿Por qué? Si tú eres empresario y tú te vas a ver cuánto me vale ahora el aprendicena, 2.200.000 con prestaciones porque es trabajador, ¿cuánto me vale monetizar? 600.000 menos, monetizo. Monetizar significa, bueno, detengámonos en Sí, esto del SENA, que me parece a mí fundamental. Cuando uno veía las marchas a favor de la reforma laboral, uno veía una gran cantidad de jóvenes del SENA, sí. todos con sus uniformes, salir a decir reforma laboral ya. Hmm. Y yo pensaba, estos pobres jóvenes saben lo que están diciendo, Dios mío. O sea, si la reforma laboral va a afectar a alguien, va a ser a los aprendices del SENA Sí. y a los aprendices de los institutos técnicos. Pero, ¿por qué? Entonces, esa figura de aprendizaje, ¿cómo funciona? Cuando a mí me contratan, ya empezamos si es un contrato o no, cuando a mí me contratan como un aprendiz, ¿a mí me pagan lo mismo? ¿Yo qué debo hacer? Sí, bueno, digamos que el contrato de aprendizaje, que normalmente conocemos nosotros como el contrato del aprendizaje del SENA, trae una etapa que se llama etapa lectiva. Entonces ahí se paga un 75% de lo que podría ser un salario mínimo, pero cuando ya la persona va a la fase práctica, que es cuando ya va a la empresa, después de que se... O sea, la etapa lectiva es aprender a hacer el Sí, trabajo. aprender a hacer el trabajo y el Aprendiz. SENA te capacita. Estoy Listo, que hablando me del SENA. capacito. O sea, Sí, básicamente es tomar clase. exacto. Listo. Está en Entonces, el aprendizaje. mientras yo estoy tomando clases sobre el trabajo que debo ejercer, me pagan un 75% de qué, de un salario mínimo. Sí, y te afilian a salud y a riesgos laborales. Con la reforma salió eso, porque antes era solo salud. Listo, solo Listo. salud, pensión no. No, pensión no aplica en la Listo, etapa de aprendizaje. perfecto. Y yo termino mi etapa de aprendizaje y pues ya tengo que entrar a la etapa práctica, que es Sí, ir ya a ejercer lo entras a que la empresa. aprendí. Ujú. Listo, entro a la empresa. Ahí cómo me pagan. Ahí te tienen que pagar mínimo el 100% de un salario mínimo, ¿sí? Todas las prestaciones de ley como un trabajador común y Es un corriente, contrato laboral. contrato laboral, pero también como tienes derechos, tienes obligaciones, entonces te aplican obviamente los reglamentos, las políticas y Claro, demás. Eres claro. un trabajador, ¿sí? Antes, voy a dar un ejemplo, antes para sacar una persona del SENA en las empresas era un rollo porque no, y ahora cómo hago, no me funciona, voy a llamar al SENA. Ahorita como es trabajador, pues lo pueden sacar más fácil. ¿Sabes? ¿Por qué? Porque si incumplió, hay una justa causa, mira, qué pena, Se incumpliste, te hasta aplica el luego. reglamento, claro. Ya, entonces eso a los jóvenes, pues finalmente te puedes preguntar qué era mejor. Antes cuando sí o sí lo tenían que tener Ujú. y pedirle permiso al SENA para poderlo terminar, o ahorita que es un empleado yo lo puedo terminar porque... Mm, Pues hay algo importante en resaltar y es que esta figura del aprendizaje es justamente eso, aprendiz. Somos jóvenes que estamos aprendiendo. Sí, Por ende, digamos, eso tiene un costo. Tiene un sí, costo que uno aprenda, porque para que uno aprenda debe haber alguien que le enseñe y debe total. haber alguien que en la fase práctica en la empresa pues esté pendiente de uno, porque Sí, pues obviamente uno no sabe, uno es inexperto, etcétera. Esto entonces cuesta. sí. Antes de la reforma laboral, ¿era una obligación para las empresas tener estos aprendices del SENA? Sí. ¿Por cuántos empleados? Hay empresas que por más de 20 empleados, que son como el sector agroindustrial,
y normalmente las empresas de más de 15 personas ya tendrían que tener una cuota de aprendiz SENA. Listo, o sea, hoy antes de la reforma laboral ya es una imposición que las empresas tengan un Sí, aprendiz del SENA. sí. Sin embargo, ahora sí vamos a tocar la reforma laboral. ¿Qué hace la reforma laboral con estos aprendices del SENA? ¿Cómo cambia eso que acabamos de comentar? Claro, entonces con lo de los aprendices del SENA, ¿cómo cambia? Al convertirlo en contrato laboral, lógicamente el empresario tiene que asumir ya los pagos como un trabajador común y corriente. O sea, convierten en un contrato laboral todo. Sí, el contrato de aprendizaje SENA ya no se llama así, se llama contrato especial a término fijo para los aprendices. Entonces ya no te pagarían el 75% en una parte y el 100% en la otra, sino... Cuando entras a la empresa te van a pagar el 100% de un salario Ya. mínimo y todas las prestaciones de ley. Un trabajador común y corriente. Ok, pero... Y pensión y salud y riesgos y todo. Ok, pero ¿cuál vendría siendo el cambio? Entonces, digamos, el cambio principal que propone la reforma laboral con el sistema, digamos, actual. Exacto. El cambio principal es que lo convierta en un contrato laboral, ¿sí? Que la persona, el niño, bueno, no el niño, el joven más bien del SENA se va a convertir en un trabajador, ¿sabes? Uno. Y dos, que va a valerle más al empresario, ¿sí? Va a valer más tener ese aprendiz que ya no es aprendiz, sino trabajador. Claro, porque Eso no es te va a como lo costar, principal. no te va a costar lo que costaba un aprendiz, Claro, que esa era que era aproximadamente alguna jugada que hacían, pues alguna no, siempre se hacía como, oiga, necesito gente, pero ¿qué hago? No, un aprendiz. un aprendiz, Sí, claro, sale porque más cuesta barato. menos. Sí. ¿Y cuánto cuesta hoy para un empresario tener un trabajador formal que gane el salario mínimo, sea aprendiz o no? Sea aprendiz o no, el salario mínimo más un 53%, o sea, ponle más o menos 2.700.000 pesos mensuales. Eso significa que si hoy a usted lo contrata una empresa con un contrato laboral y a Formal. usted le pagan 1.423.500, que es lo que es el salario mínimo, usted no le está costando a la empresa 1.423.000, sino que le está costando aproximadamente 2.700.000. Aproximadamente. Es mucho. Sí. Es decir, la distancia es grande. Sí. Y ahí ya entra uno entonces a decir, bueno, tal vez entendiendo esto, entiendo por qué hay firmas que pagan tan poquito. De pronto aquí, justamente en esa duda que uno tiene, oiga, voy a salir al mercado laboral y me van a pagar muy poquito, qué injusto, bueno, que me paguen poquito significa también entonces que no le estoy costando tan poquito como yo creo a la empresa, Y sino no que es solo mucho eso, más. sino también tienen que ponerte a alguien para que te enseñe. Es el aprendizaje cuesta también. Claro. ¿Sí? Entonces sí, eso total. no está ahí valorizado económicamente, pero sí, claro, ponerte a alguien, ven, enséñale a esta persona, tiene su costo. Tal cual. Entonces lo que hace básicamente la reforma laboral es hacer todo lo contrario a lo que busca. Lo que busca la reforma laboral es decir que ahora todos los aprendices del SENA tendrán condiciones dignas, los dicen ellos, y por eso lo voy a poner en comillas, condiciones dignas de trabajo en las que van a estar empleados con buenos salarios, con prestaciones, en fin, condiciones dignas. Sin embargo, lo que van a terminar haciendo es desincentivar que las empresas tengan aprendizajes de aprendices del SENA, porque entra esa parte que tú llamas monetización. ¿Qué es la monetización? La monetización es que yo le digo al SENA, oiga, no, ¿sabe qué? Yo puede pasar por varias cosas, pero es cuando digo, oiga, ¿sabe qué? Yo mejor le pago, ¿cuánto me cobre y no me mande aprendiz y yo le pago? ¿Sí? O sea, como si fuese una multa. Sí, yo le pago, no me mande aprendiz y yo le pago una cuota. ¿Y Dígame cuánto queda esa cuota? 1.5 el salario mínimo, o sea, es decir, 600.000 pesos de lo que vale contratar al aprendiz. ¿Sí? O sea, 2.100.000 más o menos. Esto es fundamental. Sí. Con la reforma laboral, al empresario le va a ser más fácil pagar la multa por no tener al aprendizaje del SENA o al aprendiz del SENA que por contratar a un aprendiz del SENA. ¿Qué incentivos tiene ahora el empresariado para decir voy a contratar a un aprendiz del SENA cuando me va a costar 600.000 pesos más, que va a ser una persona a la que tengo que formar y por ende tengo que dedicar a un empleado mío a que le gaste tiempo en enseñarle o en enseñarles a los que lleguen y por ende sea menos productivo? Es decir, pierdo por todo lado o pago la multa que quedó en 2.100.000. Ya, y te evitas que, no sé, fueros, embarazos, bueno, muchas cosas que suceden en las relaciones laborales que son el día a día. O sea, la reforma laboral, mejor dicho, a los jóvenes del SENA, si ustedes conocen algún aprendiz del SENA, algún joven del SENA que haya salido a marchar muy eufóricamente así reforma laboral ya, por favor muéstrenle esto y díganle que gracias a esa reforma laboral ahora seguramente ya no van a tener ni siquiera esa oportunidad de aprender y esa oportunidad de tener un primer empleo. Claro, porque la empresa va a prefiero pagar antes de que me toque pagar más, o sea, pagar menos, obvio, la empresa siempre busca la manera de pagar menos. Claro, maximizar. Bueno, pues eso es duro.
triste, digamos, pero entiendo que hay más cosas que hace la reforma laboral, no solamente con este tema del SENA, sino justo eso de que estábamos hablando de que voy a una empresa, una persona que contrate le cuesta 2.700.000, una persona que gane un mínimo. ¿Por qué cuesta tanto? Claro, porque mira, normalmente yo pago el salario mínimo y a la persona le entra a su bolsillo 1.423.000. Le pago los 200.000 pesos, que los 250.000 más o menos, de transporte o de conectividad, cualquiera de las dos, porque como tenemos varias modalidades de trabajo, que puede ser teletrabajo, remoto, presencial, entonces, bueno, se paga esa cuota de transporte. Adicional a eso, pues lo proporciona la prima, cesantías, intereses a las cesantías, vacaciones, aporte de salud, aporte en pensión, la ARL, la caja de compensación familiar y los parafiscales. Todo eso es lo que vale el 52% adicional del salario. Es muchísimo. Claro. Y si a eso le sumamos, por ejemplo, los recargos. ¿Cómo funcionan los recargos? Los recargos, no, depende. Pues si la persona trabaja los domingos, pues tiene sus recargos. Bueno, esto ya cambió y ya no se dice el dominical. Puede ser acordado entre las partes que ya no sea un domingo. Nosotros lo llamábamos así. Pero el recargo aumenta a partir del año pasado del 80% y va a ir aumentando hasta llegar a un 100%. Entonces el recargo es cuando yo trabajo en un día que debería descansar. ¿Sí? Y te pagan entonces el 100% adicional a lo que deberían pagarte ese día. Está en este momento en el 80%, pero va a ir aumentando hasta llegar a un 100%. Sí. Entonces, básicamente a una persona le termina costando a una empresa mucha plata. Y no solo eso, las horas extras, porque acuérdate, la jornada laboral ya pasa a 42 horas este año, lo que significa que lo que se pase de ese horario, pues es hora extra. Claro. ¿Sí? O sea, básicamente nuestro sistema laboral, no solamente por esta reforma laboral de Petro, sino por esa reforma de la reducción de la jornada que, debo decir, me parece terrible, justamente por estos incentivos perversos que genera en la contratación, pues va a terminar haciendo que, listo, nosotros nos contraten y digamos, vamos a tener derechos más dignos, vamos a trabajar menos tiempo, vamos a ganar más plata, vamos a tener más recargos, wow, súper, qué bien, pero viene de la otra cara de la moneda y es, por favor, cuéntanos cuál es la otra cara de la moneda. Ya la vimos en el lado del SENA, pero cómo el hecho de que se reduzca la jornada laboral de esta forma y además se incrementen los costos en recargos, los costos en adicionales que deben pagar los empleadores, ¿cómo eso va a perjudicar realmente al trabajador? No, pues finalmente el empresario busca siempre la economía y va a decir, no, pues venga a ver cómo le puedo contratar medio tiempo, menos tiempo o de manera informal. ¿Sí? O sea, venga y trabaje prestación de servicios. Y eso lo que genera es más o incentiva más es la informalidad, que es nuestro gran sufrimiento en Colombia, la informalidad. Hoy estamos con una informalidad del 56% en la que, o sea, la gran mayoría de colombianos son informales y el reto se supone que debería ser una reforma laboral que formalice el empleo o que haga más sencilla la contratación y nos damos cuenta que esta reforma laboral termina siendo exactamente lo contrario. Entonces, digo yo, bueno, ya pasó esta reforma de Petro, pero ¿qué podemos hacer o qué reforma sería la reforma ideal para por lo menos empezar a solucionar el tema de la informalidad? Que eso, los jóvenes creo yo somos el grupo que más lo vive. Claro, mira, es importante que el joven empiece a concientizarse sobre el ahorro, sobre cómo crear empresa, pero también que tenga apoyo de parte del gobierno de, oye, cómo creo una empresa y pónmela fácil, ¿sí? Pónmela fácil, ¿cómo lo hago? Entonces, no solo pensar en que, ¿cómo me empleo? Yo sé que normalmente uno dice, bueno, salgo y me empleo, aprendo y después voy viendo, pero también es como incentivar desde la universidad y desde el colegio cómo hago para que tú empieces a emprender y a generar empleo en vez de salir a buscar empleo, porque esto va a estar cada vez menos, o sea, cada vez más difícil porque va a ser más informal y más empresas van a querer ver la manera de cómo contrato a alguien sin pagarle lo que le tengo que pagar. O sea, se crea la ley y se crea el atajo. Claro, y en Colombia tenemos más de 14 fueros, de todo hay fuero. ¿Qué es eso de fuero? Los fueros son, por ejemplo, si estoy en condición de discapacidad, tengo fuero, no me pueden despedir. Fuero es una protección, un escudo. Una protección que tiene el trabajador para que el empleador no le pueda terminar el contrato, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo estoy embarazada, bueno, a mí no me pueden terminar el contrato así se vaya a terminar el tiempo, ¿sí? Me contrató para 2 meses, ay, lo siento, no le puede terminar porque tienes protección especial. Entonces es como una tabla de salvación y no te pueden despedir. Pero a veces esos fueros resultan siendo contraproducentes. Total. Porque, por ejemplo, si hay un fuero de embarazadas, pues qué tal que yo quede en embarazo y no tengo trabajo, necesito buscar trabajo, yo llego embarazada a decir, oiga, contráteme,
nadie me va a querer contratar. No. Porque saben qué tal que yo no rinda, qué tal que yo no sea buena en el trabajo, no me van a poder despedir. Y no solamente sucede en el caso del embarazo, sino en uno que nos gusta mucho a nosotras, que es el pensional. Total. ¿Cómo funciona el fuero pensional? Bueno, el fuero pensional normalmente lo que se conoce es que 3 años antes de cumplir los requisitos de pensión a ti no te pueden despedir. Pero aquí hay que dejar algo muy claro porque muchas empresas no lo saben y es, piensan que el fuero pensional empieza a los 54 años para las mujeres o 59 para los hombres y el fuero lo da en realidad las semanas de cotización. Claro. Es decir, si a mí me faltan 3 años de semanas para cumplir mis requisitos de pensión, yo tengo fuero. La edad finalmente la vas a cumplir, pero las semanas sí necesitas ese empleo para que lo cumplas. Por eso se crea el fuero. Porque si yo te saco, te despido, tú no cumples las semanas. Entonces ahí te dicen, no, venga, qué pena tiene fuero. No lo puedes sacar, déjelo que cumpla las semanas. Eso suena muy bonito en la práctica. Pero si, por ejemplo, digamos que yo voy a cumplir las semanas cuando cumpla los 57. Vamos a pensar eso. Sí, ya empezaste a cotizar. Ya empecé a cotizar, ya tengo casi 2 años de cotización. Yo tengo 1000 semanas. Ah, pero estás en régimen de transición, qué bueno. Por favor. Qué bueno, me alegra, te envidio, quisiera estar en tus zapatos. No, yo empecé también a los 18 a cotizar. Qué bueno, sí. Qué bien, qué bien. Bueno, si yo hoy tengo 53 años, soy mujer, voy a cumplir las semanas, pues bueno, a los 57, las cumplo exactamente en el momento, me pasan la carta, la despido. ¿Pueden despedirme? Claro, porque no tienes el fuero. Claro. Sea, se activa dentro de los 3 años. Exacto, y me la pasan un mes antes de cumplir. Pasa mucho. Los 54 años. Pasa Eso mucho. Es un problema duro, porque significa que por el hecho de que existe esa buena intención, volvemos, de buenas intenciones está hecho el camino al infierno. Exacto, es un incentivo perverso el hecho de que existan estos fueros, porque la empresa va a decir, oiga, esta señora ya va a cumplir los 54, como ya va a cumplir los 54 y no la voy a poder despedir, la voy a despedir ya, y me despiden ya, y yo no tengo nada que hacer. No. O sea, contráteme otra vez. Y entonces ahora imagínense, viene el segundo reto para esa mujer. Esa mujer sale y dice, bueno, me despidieron, paso mi hoja de vida a 100 empresas, ninguna de las 100 empresas me va a querer contratar, ninguna va a querer contratarme, por una sencilla razón, porque hay fuero y porque dentro de un mes voy a empezar a hacer, ya no me voy a poder despedir. Es decir, que la empresa que se atreva, que sea valiente en contratarme, no va a poder despedirme en 3 años. Total. Es decir, esos fueros terminan, como todo lo que ya hemos mencionado, siendo perverso. Contrario a lo que se busca, totalmente. Entonces afecta, y eso no solo en las mujeres, también en los hombres. Hay muchos altos ejecutivos que tú ves a los 54, 55 empleados porque me validas mucho. Prefiero contratar, no sé, a alguien que me cobre menos. Pasa. Claro, eso pasa un montón. Sí. No, qué horror. Y justamente sobre este tema pensional, tú escribiste un libro, que fue la razón por la que nosotras nos conocimos, que es el libro que tenemos aquí, que dice, lo que nadie te dice sobre tu pensión, es claves para planificar tu retiro y evitar un futuro incierto. Este libro tú lo escribes con Ana Loísa Zúñiga, que con Ana Loísa vamos a conversar más adelante aquí en este podcast, pero quiero que nos cuentes qué es este libro, cómo nace, de qué hablan. Listo, bueno, pues este libro nace de una invitación de Ana, que es escritora y speaker y todos estos temas, y ella me dice, oiga, al colmo, yo he tenido que sufrir lo de la pensión muy horrible. Yo la conocí a ella como en el año 8 de su sufrimiento pensional y le tomó su proceso y afortunadamente me tocó la etapa menos complicada, y ella me dice, ¿sabes qué? A mí me ha tocado sufrir mucho con esto, escribamos un libro. Y yo, oiga, sí, ¿por qué no? Me decía, tú puedes explicarle a la gente muy sencillo sobre pensiones, hagámoslo. Entonces yo, pues sí, hágale. Entonces este libro tú explicas muy sencillo, masticadísimo, pero con palabras súper claras, desde el momento en que tú te vas a emplear, ¿qué debes tener en cuenta? Todo, cuáles son los fondos, cómo funcionan las pensiones en Colombia, a dónde debes afiliarte, cuál es tu objetivo. ¡Qué bueno! Ahorrar. Eso es fundamental porque es esa pedagogía que estamos haciendo. Sí. Qué bueno, qué bueno habernos conocido además, porque tenemos mucha sinergia en esto. Y bueno, este libro no lo han publicado. Aún no está listo para publicarlo, pero estamos ya súper, mejor dicho, en la jugada para invitarte, para que muchas personas lean este libro, ya sea de manera digital o también impreso. Bueno, pues aquí los jóvenes, ojalá que estén viendo esto, que tengan todas las dudas que también he tenido yo y que también tenemos todos en mi generación sobre el sistema pensional y por supuesto también sobre el sistema laboral y demás. Ojalá que puedan leer ese libro. Es una guía. Diana, si yo les digo a los candidatos presidenciales que ya casi se van a definir, espero pronto, les digo, oiga, hablé con una experta
en pensiones y en tema laboral, que se llama Diana Vargas. Esta abogada tiene un mensaje para ustedes, de algo que sí o sí deben hacer ustedes en materia laboral y de pensiones. ¿Qué mensaje les dirías tú? En materia laboral, mira, deberíamos ver dentro de las candidatas presidenciales cómo enlazamos la educación con el empleo, porque eso está súper, o sea, la educación allá y el empleo acá. Parece ser que la universidad es listo, cumpla con ciertas características, pero no te enseñan educación financiera, no te enseñan a hacer empresa, no te enseñan nada para la vida, ¿sí? Entonces eso, busquemos la manera de cómo lo enlazamos y que de verdad le sirva a la persona para su vida laboral. Y respecto a las pensiones, hay que concientizar a los jóvenes que hay que ahorrar, que desde, mejor dicho, empiece a cotizar. Yo veía hace poquito un video en TikTok de una niña llorando que decía, me roban, me están cobrando esto, me están robando. Oye, eso no puede ser, que el joven piense que esa plata es un robo o que la va a perder o que nunca me va a pensionar. Yo ahí pongo un asterisco. Sí. Yo estoy de acuerdo, pero si a mí me dicen, Jerome, yo la voy a obligar a usted a cotizar en Colpensiones, que es lo que hace la reforma pensional, que yo sé que hoy no hablamos de la reforma pensional, pero ya lo hemos hablado aquí y lo seguiremos hablando en este podcast. Si a mí como joven me dicen, Jerome, usted está obligada a cotizar en una pirámide como Colpensiones, yo les digo, es un robo. Yo prefiero esa platica metérmela en una cuenta de inversiones en dólares, de invertir en ETF, de invertir en cualquier otra cosa, así sea en criptomoneda, en lo que sea, que no sea darle un solo peso mío al Estado, un solo peso mío a esa pirámide. Ahora, eso con el tema de la reforma pensional. Sí. Igual, creo yo, o ¿qué piensas tú sobre que cada uno se construya su pensión sin depender de esa pensión, digamos, del sistema obligatorio? Totalmente mira, yo pienso que cada uno debe ver cómo no meter todos los huevos en una misma canasta, ¿sabes? Y es poder tener la oportunidad de elegir, oiga, yo quiero ahorrar de tal manera, quiero hacerlo así, o sea, tener la libre escogencia, que es un derecho, en principio. No como estás obligado a esto y punto, y esto es lo que hay, y si no te sirve, pues ya. Entonces, sí debería tenerse la oportunidad de que yo pueda ahorrar de la manera que a mí me parezca mejor, ¿sí? Eso es lo que yo creería que los jóvenes deberían tener la oportunidad. Qué bueno. Bueno, y para cerrar, si tú le pudieras dar un mensaje a mi generación, si solo una cosa se les quedara de este capítulo de mi generación, ¿qué les dirías? Informarse y ahorrar, totalmente, hay que ahorrar. Hay que ahorrar. Bueno, muchísimas gracias. Esto fue una conversación muy amena, Diana. Gracias por este espacio. Ojalá que hubiéramos tenido mucho más tiempo para conversar sobre pensiones, sobre el libro, pero seguramente más adelante ya volveremos sobre ello, sobre todo cuando publiquen el libro y demás. Esto fue un capítulo de mi generación. Nos vemos muy pronto para seguir hablando sobre pensiones, sobre el derecho laboral y sobre la salud. Porque recuerden que la seguridad social nos toca a nosotros, a los jóvenes. Nos vemos en un próximo episodio. Mi generación.